El fabricante de electrolizadores chino Dongfang anuncia un nuevo electrolizador P con un consumo energético de 46,7 kWh por kilo de hidrógeno. Pese a que no han especificado si esto es a nivel de stack o de sistema, que ya sabemos que los chinos ahí suelen hacer bastante trampa, pese a que se han incluso actualizado los estándares, sí que es cierto que las referencias ya empiezan a estar por debajo de los 50 kWh por kilo de hidrógeno en sistemas completos. Esto ya no estamos hablando de Asia, sino de quizás el fabricante de electrolizadores con más experiencia que hay hoy en día, que es Nel Hydrogen, que como sabéis lleva haciéndolos prácticamente 100 años y que hace unas 3 semanas aproximadamente anunciaba su nuevo Next Generation, su nueva generación de electrolizadores, que además de estar ya por debajo de esos 50 kilovatios hora por kilo de hidrógeno, comentaban que iba incluso a reducir a la mitad aproximadamente el coste de inversión, que estaba sobre 350 euros por kilovatio. Es decir, ya estamos alcanzando unos saltos de costes, de eficiencias que van a habilitar una gran cantidad de proyectos. Y esto no es solo de estos dos fabricantes que estamos comentando, que estamos reflejando aquí, sino que nosotros, digamos que dentro de nuestro día a día estamos viendo pues una tendencia muy en esta línea, ¿no? Y que realmente pues está dando un empujón al sector en madurez y en lo que comentaba, habilitar proyectos muy pero que muy relevante. Así que empezamos con el episodio de hoy con esta buena noticia. Yo soy Bryce Armiño. Yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Estábamos avisados, este episodio con Watson Farley, con Héctor y con Alejandro venía en 2 actos, así que aquí vamos con el segundo episodio o la segunda parte del mismo. Recordad, en la primera, que publicamos hace un par de semanitas, habíamos hablado pues, sobre la alimentación eléctrica, sobre las propias plantas de hidrógeno, red flags a la hora de analizar una planta de hidrógeno y cómo se estructuraban los contratos. Y ahora vamos a centrar esta segunda parte en algo mucho más relacionado con la parte de tramitación, ¿no? Que ya nos habéis dado también, Alejandro, Héctor, en ocasiones anteriores, pues pinceladas o incluso explicaciones muy profundas, pero la realidad es que esto avanza, cambia, hay nuevas interpretaciones y yo creo que tenemos que estar al día siempre porque además no os lo voy a negar, a todos se nos olvidan las cosas de un episodio a otro, ¿no? Así que nada, bienvenidos por segunda vez y ya lanzo la pregunta para tener un poco más de dinamismo. Bueno, lo primero, en esa parte de tramitación, sobre todo ambiental, de desarrollo del proyecto y demás, ¿cómo estamos ahora mismo con los permisos entre el sector eléctrico, lo que es la planta de hidrógeno, con esa connotación más de industria que puede tener? ¿Estamos ya consiguiendo tramitar todo en paralelo o estamos teniendo que volver a lo que es la propia tramitación, bueno, más separada, por así decirlo, de lo que es sistemas de generación renovable, alimentación de la planta de hidrógeno y lo que es la propia fábrica? Sí, pues ahí un poco y enlazando con lo que comentábamos el otro día, nosotros solemos definir a estos proyectos como proyectos de naturaleza compleja, porque al final engloban distintos tipos de activos de distinta naturaleza y sujetos también a distinta normativa sectorial por razón de su naturaleza. Va a depender mucho de la configuración concreta del proyecto, porque no es lo mismo una planta de hidrógeno o de combustibles renovables que está conectada directamente a la red y que no requiere conexión directa con unas instalaciones de generación on-site, de aquellas otras instalaciones que sí que se diseñan o bien en un esquema de instalación aislada o bien en un esquema de autoconsumo, pero que implican que la planta de hidrógeno o combustibles renovables esté conectada directamente a esas instalaciones de generación de energía renovable. Entonces va a depender mucho de la configuración concreta, pero considerando
para mayor desarrollo de la pregunta, el caso de, por ejemplo, una instalación de hidrógeno que sí que está conectada a instalaciones de generación on-site bajo, por ejemplo, un esquema de autoconsumo, pues la lástima, ¿no? Es que no tenemos a día de hoy una regulación que regule todo el procedimiento de todos los activos que integran ese proyecto global de manera unitaria y lineal, sino que hay que ir atendiendo, como decía al principio de la pregunta, a cada una de esas regulaciones y determinando quién es el órgano competente, cuál es el cauce de tramitación concreta. Entonces, un poco para también ilustrar a los oyentes y simplificándolo mucho, pero tendremos por un lado unas instalaciones de generación de energía eléctrica, que esas están sujetas como activos de generación a la normativa del sector eléctrico y que el órgano competente para autorizarlas dependerá de su potencia instalada. Si se trata de una potencia instalada de más de 50 megas o se trata de una instalación que se ubica en varias comunidades autónomas, el órgano competente será la Administración General del Estado. Y si tienen menos de 50 megas o menos de potencia instalada, pues será la comunidad autónoma. La, la planta de hidrógeno, por su parte, no es una instalación de generación de energía eléctrica, entonces no está sujeta a este juego de competencias. Lo que sí que requerirá será su procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que normalmente se integrará dentro del trámite de la autorización ambiental integrada, y esos digamos que serían los dos elementos clave del proyecto. Pero luego hay otros elementos que tampoco se pueden dejar sin atender, como por ejemplo toda la infraestructura hidráulica y lo que es la concesión o el título que sea necesario para la captación de agua, que eso se seguirá dependiendo también de la tipología de captación de agua, pero si estamos hablando de una concesión de uso privativo de aguas, pues seguirá ante la Confederación Hidrográfica, que es el Eso se hace órgano aparte, competente. ¿no, Alex? Eso también Sí, se hace aparte. Y esos simplemente trámites. ahora podemos volver sobre el agua porque yo creo que va a dar pie a bastantes preguntas. Pero esa conexión, porque por ejemplo, muchas veces la planta, aunque sea de autoconsumo, pero la planta de autoconsumo fotovoltaico puede estar, imagínate, a 3 kilómetros. ¿Esa línea va tramitada con qué? ¿Con la planta fotovoltaica o con la planta de hidrógeno? Bueno, ahí hay distintas opciones, ¿no? Porque, como decía, como tampoco hay un trámite claramente establecido, pues siempre surgen dudas en cuanto a en cuanto a cómo se tramita. La propia administración también muchas veces tiene dudas. A veces conceptualmente tiene sentido defender que la instalación de conexión es parte de la instalación de consumo, pero nosotros en nuestra experiencia, y pensando, por ejemplo, en instalaciones también a gran escala, lo mejor al final siempre es tramitar de manera conjunta todo lo que es activo de generación eléctrica. Y eso incluye tanto las instalaciones de generación eléctrica por sí mismas consideradas, como las instalaciones de conexión hasta la planta de hidrógeno, porque no dejan de formar parte de ese esquema de generación que va a suministrar a la planta de hidrógeno y que además interesa hacerlo así, porque te aseguras de esa manera también una solidez en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, que es uno de los puntos que muchas veces más críticos son en la tramitación de este tipo de proyectos, ¿no? Que se haga, digamos, una evaluación de impacto ambiental insuficiente o sin considerar todos los impactos ambientales de la infraestructura considerada en su conjunto. Ya, ya. Vale, nada, y ahora, bueno, volviendo al agua, a mí también me interesaba mucho ahora que estás comentando eso. O sea, es una tramitación aparte que hacemos con las confederaciones, ¿no? Siempre es con confederaciones, ¿no? Siempre es una confederación la que nos da eso, salvo que estemos en un polígono, entiendo que tenga pues ya una cantidad de agua asignada o lo que sea. ¿Y cómo funciona con la SEDAR? Sí, bueno, en el caso de la SEDAR, o sea, es distinto si es una concesión de uso privativo de aguas, pues para captar agua de una masa de agua superficial o de algún punto de captación subterránea, o si vas a utilizar aguas en el marco de una concesión de reutilización de aguas industriales. Ahí hay pues distintas tipologías y siempre hay que tener en cuenta un poco cuál es concretamente el punto de captación,
cuál es la configuración que requiere el proyecto para ver exactamente cuál es el trámite, si vas por un lado o por el otro. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en este tipo de proyectos que se soliciten concesiones de uso privativo nuevas, pero en algunas ocasiones también hemos visto, por ejemplo, algunos promotores que se plantean firmar acuerdos con propietarios de terrenos que ya tienen permisos de aguas dentro de unas parcelas, que a veces son permisos para usos de regadío, no necesariamente industriales, y ahí pues puede haber también algunas cuestiones que hay que considerar y que hay que analizar antes de validar si el Y permiso eso, es apto o no. eso no es público, ¿no? Quiero decir, eso no hay como una... No es obligatorio tener publicado quién tiene qué agua. O sea, si tú Sí, quieres buscar... los derechos de aguas están inscritos o deberían estar Sí. inscritos en el registro de aguas, ¿no? Lo que pasa es que luego hay distintas tipologías de derechos de aguas. Hay derechos de aguas que son concesiones de uso privativo de aguas, que sería lo ideal, ¿no? Para un uso de este tipo, pero en el caso que te estoy comentando, por ejemplo, es habitual que muchos propietarios de terrenos que llevan años utilizando esas aguas para regadío, a lo mejor lo que tengan sea en realidad un aprovechamiento de aguas que no es una concesión, sino que viene además de normativas anteriores y ya derogadas de aguas y que sea, por ejemplo, un derecho de aprovechamiento de aguas inscrito en el catálogo de aguas privadas y que para poder modificar cualquier aspecto de ese aprovechamiento, ya sea el destino de regadío a industrial o el caudal o incluso el titular, te requiere la Confederación Hidrográfica primero legalizarlo como una concesión y entonces tienes que meter en un procedimiento que es un poco más complejo, pero si tú puedes ver, o como interesado, puedes ver en el registro si está o no está inscrito el título de aguas concreto y cuáles son sus condiciones. Esto es muy interesante, o sea, por lo que estoy entendiendo, Alex, y yo un poco lo desconocía, ¿no? Si estás haciendo un proyecto de hidrógeno o industrial en general y no encuentras agua, es posible que no solo la empresa de al lado, la fábrica de al lado, le pueda sobrar agua, sino que si al agricultor de al lado tiene una concesión o un aprovechamiento o el término legal que sea de agua, que te lo quiera vender cierta capacidad, podría. Es teóricamente posible, pero es bastante complejo de articular, por lo que te Vale. comentaba. O sea, hay que verificar varias cuestiones antes de determinar si eso no es viable hacer eso. Primero, entender cuál es la naturaleza del aprovechamiento de agua. Después, ver, o sea, la naturaleza entendiendo qué tipo de derecho de agua es. Si es un derecho de aguas inscrito en el catálogo de aguas privadas o si es una concesión de uso privativo de aguas. Después, entender cuál es el destino de esa concesión, en el sentido de si está previsto que se utilice para uso industrial, que no es lo típico, si estamos hablando de un agricultor, o si está previsto, o si está ideada para uso de regadío, en cuyo caso eh, puede tener también su complejidad porque tienes que ver en el plan hidrológico de Cuenca cuál es el régimen de prelación y si como consecuencia de las modificaciones que tienes que hacer para transmitir el título al nuevo titular se abre un trámite de competencia de proyectos, puede llegar a concurrir a ese trámite de competencia de proyectos otro promotor que presente un proyecto que tenga mejor grado de prelación que el uso industrial. No en todos los planes hidrológicos de Cuenca pasa que el uso agrario está por delante del uso industrial, pero en muchos de ellos sí. Entonces, eso es otro de los temas que hay que ver. Y luego también otro potencial límite puede estar relacionado con el plazo de la concesión o del aprovechamiento de aguas. A veces el utilizar un derecho de aguas existente determina que el nuevo titular quede sujeto al plazo del derecho, al plazo de la concesión o del derecho de aguas existente. Al contrario que si solicitas una nueva concesión, en cuyo caso pues te aplica el plazo desde que te la conceden, desde que te la adjudican. Claro, aquí yo, por ejemplo, esto que dices que, vamos, se me hace súper interesante porque a nosotros incluso nos ha pasado, ¿no? En la zona de Levante y demás, de tener algún proyecto en el cual ya desde la propia confederación te dicen, oye,
tendrás que buscar, además esto se nos hizo curioso, porque decían, tendrás que buscar otro industrial que tenga agua y tendrás que cogerle el agua, no el agua del... Si tiene una concesión de 100, pero usa 50, perdón, o usa 40, puedes cogerle 40. No puedes cogerle los 60 que no está utilizando. Una cosa un poco rara. Pero bueno, estas alternativas son interesantes. Y volviendo al tema de la edad que comentábamos antes, ¿tiene más facilidad obtener la concesión para reutilizar el agua de la EDAR o estamos igual? Mm, o sea, esto es muy casuístico, ¿eh? Y yo entiendo que tiene más facilidad desde un punto de vista de que ya por lo menos partes de una situación en la que estás solicitando una concesión de uso privativo de aguas, que sería en ese caso una concesión de reutilización de aguas depuradas. Pero puede tener también sus complejidades, porque pues a lo mejor pues, puedes tener que verificar si los valores de purificación y depuración de esas aguas te sirven para el proyecto, que son aspectos más técnicos que Sí, bueno, regulatorios. eso ya es problemas que caen en nuestro tejado. Eso que no es unanimidad en absoluto. De hecho, bueno, es crítico el garantizar la regularidad y la uniformidad del agua que te entra a tu planta, ¿no? Pero bueno, saber que es una Lo que, comen- posibilidad más lo que factible. Sí. comentabas antes del caso este que os habíais encontrado, de que la propia Confederación Hidrográfica te decía que no puedes coger todo el caudal de derecho de aguas que quieres del propietario existente, ¿no? Eso también está relacionado y por eso también es importante atender a lo que dice el plan hidrológico de cuenca en cada caso, porque en algunas ocasiones se establecen peajes, por así, se llaman así, ¿no? Coloquialmente, que implican reducciones de caudal dependiendo de el caudal que efectivamente se está usando en esa concesión, ¿no? Entonces, a veces iniciar los trámites para transmitir ese aprovechamiento, aunque sea parcialmente, implica primero ajustar el aprovechamiento existente al agua efectiva que se está usando bajo ese aprovechamiento, porque a veces tienen un caudal mayor al que realmente se está utilizando o al que demuestran las lecturas, y ahí pues hay toda una serie también de complejidades que hay que valorar muy estrechamente con la empresa, con el propietario y con los técnicos. Ya, joder, es un terror, ¿eh? Porque al final, si tienes que meterte en esos jaleos, el tío que tiene ahí la concesión de agua te dice, pero mira, yo hago vidrio, no, no me metas en problemas de cederte o no cederte el agua porque no te debo nada, ¿no? Y bueno, yo, para relacionar con la primera pregunta que hacía, es un poco volviendo a la parte de la evaluación ambiental. Yo esto lo sufro mucho como gallego que soy, que es las litigaciones y las paralizaciones de proyectos y demás por bueno, los trámites de información pública y demás, ¿no? Que al final aparecen alegaciones por todas partes y no hay forma de tramitar las cosas a tiempo. Entonces, ya llevando unos años de desarrollo de proyectos, habiendo incluso vosotros participado en grandes proyectos aquí en España, ¿dónde aparecen las quejas en este tipo de proyectos y qué estrategia es la mejor para evitar este tipo de litigios y paralizaciones? Bueno, aquí la mayor parte de los problemas de tramitación que puede tener un proyecto en cuanto a los aspectos ambientales o de oposición social se van a ver muy claramente, a veces antes incluso, ¿no? Pero sobre todo desde el momento en el que se publica el anuncio de información pública de la solicitud de autorización administrativa o de evaluación de impacto ambiental, ya sea de los activos de generación o de, o de la planta de hidrógeno. Y los problemas de los proyectos de hidrógeno, y aún también es pronto, ¿no? Para decir, porque no tenemos tanto track record como en las instalaciones de generación, aunque sí que ya hay bastante track record. Pero los problemas que anticipamos van a ser muy similares a los que ya hemos visto durante años en la tramitación de instalaciones de generación de energía renovable. Y normalmente pues son
mitigables hasta cierto punto en la medida en que tú lo que presentes sea un proyecto que sea sólido desde el punto de vista ambiental, por un lado, y regulatorio, por otro. Ambiental, pues que vayas con los deberes hechos, en el sentido de que ubiques el proyecto en un emplazamiento que tenga sentido, que te cuides pues, de no generar impactos ambientales significativos sobre espacios protegidos, sobre red natura, que lleves un proyecto que evalúe de manera sólida todos los impactos de los distintos activos del proyecto considerado en su conjunto, que lleves unos estudios de avifauna sólidos a la tramitación, en definitiva, que estés bien preparado para contestar esas alegaciones que pueden y van a llegar en el trámite de información pública y en el trámite de consulta a las administraciones públicas afectadas también, ¿no? Para poder estar preparado para, para contestar tanto a esas alegaciones que se posicionen en contra del proyecto, porque les puedas demostrar que está correctamente evaluado, o a esos informes de administraciones autonómicas que a veces pueden tener reparos. Y luego también es muy importante utilizar ese cauce de información pública para adaptar el proyecto en lo que no se ajuste o en lo que no se haya valorado, ya no digo correctamente, pero por lo menos no de manera completa, pues porque a veces es difícil, ¿no? Porque a veces el promotor hace todos los deberes y y hace una solicitud y pide un documento de alcance del estudio de impacto ambiental y hace un estudio de impacto ambiental sólido que se ajusta a ese documento de alcance y lleva todos los estudios de avifauna hechos y ha planteado un proyecto que es sólido y aún así pues se encuentra con cuestiones imprevistas. Pero cuanto más preparado vayas, con ayuda de los asesores legales y con ayuda de los asesores técnicos ambientales, más garantías tienes de que vas a poder sacar adelante la tramitación. Y también de que vas a recortar el tiempo de tramitación, ¿no? Que no vas por lo menos a perder el tiempo cuando lleguen esas alegaciones o requerimientos para completar aspectos del expediente que el órgano ambiental considera que están incompletos. Yo diría que fundamentalmente el tema ambiental es el gran impacto, o sea, el gran obstáculo a superar. Una vez superado el trámite ambiental, pues hay otros, ¿no? Pero son menos o más llevaderos, por así decirlo. Bueno, entonces es un poco lo que preveíamos, ¿no? Y sobre todo en la parte de en la parte de las renovables, que ahí es donde pues está toda la lentitud. Aquí una cosa que sí que no habíamos hablado, pero sí que es interesante también saber. eh, bueno, supongo que habréis seguido muy de cerca toda la implementación de la Red 3, no sé la transposición en España en este aspecto, pero yo recuerdo que la Red 3, una cosa que marcaba era como una aceleración bastante importante de temas de trámites en lo que es las renovables, que yo creo que al final es lo que va a ralentizar este tipo de plantas, ¿no? Porque sobre todo las de hidrógeno puro, lo que es la planta RFNBO, por así decirlo, la tramitación no va a acabar siendo problemática, pero bueno, las renovables sí que son las que afectan en sobremanera. Aquí se espera que haya ahora con la Red 3, insisto, no sé si podéis decirlo porque no sé si ha sido así ya o no, la transposición de la Red 3 también en este aspecto. ¿Se espera que haya recortes de tiempos o vamos a mantener el status quo, de forma perpetua? De manera directa y no sé si pesimista, pero bueno, luego llegaré con el optimismo. Sí, la Red 3 es la que incorpora ya en el derecho positivo una declaración de interés público superior de las instalaciones renovables, y eso incluye no solo las instalaciones de generación de energía eléctrica tradicionales, sino también las instalaciones de producción de gases renovables y el almacenamiento energético. Perdón. La Red 3 indica que o sea, que los países tienen que hacer que estas infraestructuras sean interés público superior. Las declara de interés público superior, a efectos de Vale. que
cuando se están evaluando los aspectos ambientales de estas infraestructuras y se ponderan con otros intereses que también son de interés público y por la parte ambiental, pues se considere que es de interés público superior tener un parque renovable. Entonces, eso tiene un impacto positivo de cara, por lo menos, también a dar un argumento a los promotores a la hora de enfrentarse con situaciones en las que les está costando sacar adelante el proyecto porque se está considerando que se afecta a lo mejor a cuestiones que tienen que ponderarse de la misma manera que las instalaciones de generación en cuanto a que estas han sido declaradas de interés público superior. Lo que pasa es que eso tiene una traducción lenta y un poco difícil en la práctica a lo que es la realidad de la tramitación, porque muchas veces la realidad de la tramitación y por muchos principios que se articulen en el derecho europeo, la realidad de la tramitación es encontrarse con un escollo pues en relación con la obtención de una licencia urbanística, que se rige por aspectos que son quizás más técnicos, ¿no? Y el ayuntamiento que tiene que emitir la licencia dice, pero claro, pero tendrá interés público superior la instalación, pero es que es que el planeamiento urbanístico de este municipio dice que no es compatible este tipo de instalación con un suelo rústico que está protegido Ya, 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 ya. o que está incluido dentro de un régimen de protección. Entonces, es difícil traducir en recortes de plazo prácticos esos principios que se establecen en la normativa europea. Dicho lo anterior, sí que se han hecho avances y sí que por ejemplo, la ley de evaluación ambiental estatal se modificó para incluir a las plantas de hidrógeno en la evaluación de impacto ambiental simplificada. Eso luego tiene que tener un traslado a la normativa autonómica, porque la normativa autonómica de algunas comunidades autónomas ya se ha adaptado a esa ley estatal, pero la de otras todavía no. Y en materia ambiental las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en las que prima la normativa autonómica más estricta y que Pero la norma estatal más flexible. sí que hemos empezado a ver entonces cómo esa Red 3 ya ha empezado a permear, ¿no? Por así decirlo, Sí, en la sí, sí, lo que normativa. pasa es que un poco el mensaje que iba a dar es que va a permear hasta cierto punto, porque por mucho que se adapte la normativa incluso estatal o incluso autonómica a la red 3, luego la práctica de cómo se tramita un proyecto de estas características pues sigue Ya. sus ritmos, ¿no? Y hay informes que hay que requerir a administraciones públicas que tienen que pronunciarse sobre si el proyecto es viable o no desde el punto de vista de su área de competencia, y todos estos plazos y recortes de plazos pueden verse suspendidos en algunas ocasiones, pues porque te falta un informe o porque la documentación que ha aportado el promotor se considera incompleta desde el punto de vista del órgano ambiental. O sea, hay toda una serie de cuestiones prácticas que a pesar de esa reducción de plazos y de esa flexibilización y de ese interés público superior de las instalaciones renovables, pueden bloquear todos los beneficios de esas figuras de despliegue. Ya, vamos, que ninguna maravilla entonces. Hombre, yo creo que se avanza, ¿no? Yo creo que se avanza, pero tramitar un proyecto y sobre todo un proyecto de gran escala pues tiene sus complejidades. Hubiera sido sorpresa si hubieras dicho otra cosa, Alex. Yo sí que te quería preguntar ahora por el tema, bajando un poco más a nivel administración hacia abajo, por el tema local, tema de implantación urbanística, tema de planeamiento, en los proyectos que habéis visto o que habéis participado. ¿Qué está siendo más habitual en estos temas? ¿El encajar el proyecto dentro de suelo industrial existente o necesidad de modificar ese planeamiento o incluso pedir que el proyecto sea de interés regional? ¿Qué veis que es más común? Aquí hay varias opciones y depende también mucho del proyecto concreto y del municipio concreto y del tipo de suelo. Eh, por un lado tenemos los activos de generación, que esos tradicionalmente se han venido implantando
suelo rústico a través de figuras como lo que se llama calificación urbanística en muchas comunidades autónomas o la autorización excepcional de uso en suelo rústico, que permiten implantar en suelo rústico común instalaciones o actividades que son compatibles con ese régimen de suelo rústico. Y a veces tienen mayor o menor limitación si, por ejemplo, se trata de un suelo rústico que no es común, sino que está protegido o que tiene algún régimen de especial protección, ¿no? Por regadíos o por paisaje o por otras cuestiones. Y luego están los activos de hidrógeno, la planta de hidrógeno, que eso es un activo de naturaleza industrial, es una actividad industrial que esa requiere poder implantarse en un suelo que sea industrial, porque las normativas del suelo de las comunidades autónomas no contemplan en general la implantación de ese tipo de uso en suelo rústico. Entonces, ¿No contemplan y no contemplarán o prevéis un cambio en los próximos años? Todo puede ser, o sea, sería una medida bastante interesante, ¿no? Porque al final normalmente y sobre todo en los esquemas de instalaciones de hidrógeno conectadas directamente a instalaciones de generación renovable, o sea, en esquemas, por ejemplo, de autoconsumo, tiene sentido ubicar la planta de hidrógeno cerca de los activos de generación. Entonces, tiene sentido que pueda estar en suelo rústico en determinados casos. Pero eso, pues hay que llevar esa sensibilidad a las comunidades autónomas para que lo regulen así y que vean también el valor de las instalaciones de hidrógeno en ese tipo de suelos. Yo no lo descartaría, la verdad, pero a día de hoy la realidad es que no es así en la mayoría de los casos. Entonces, en esos casos, pues o bien localizas... Para hacer, si es suelo rústico y quieres hacer ahí una planta de hidrógeno, hay que hacer un cambio de suelo, ¿no? A eso iba ahora mismo. Vale, O perdón. bien, o bien localizas un suelo industrial que ya admita directamente ese tipo de actividad industrial de producción de gases renovables o industrial de producción de productos químicos inorgánicos, como lo llaman en la normativa ambiental y en algunos instrumentos de planeamiento, o bien tienes que buscar algún modo de modificar el planeamiento o vincular el planeamiento para permitir ese tipo de suelo. Y ahí pues tienes también dos grandes vías. Puedes promover una modificación de planeamiento directamente con el ayuntamiento, que es un proceso en general largo, que requiere pues, hacer una aprobación inicial, luego a veces una aprobación provisional y luego una aprobación definitiva. Estamos hablando de un proceso que va a ser más de un año en la mayoría de los casos. ¿Y esto es con el ayuntamiento, independientemente del ayuntamiento? No, aquí también es un mundo. O sea, puede ser directamente con el ayuntamiento o puede requerir también la aprobación por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo. Depende del tipo de plan y del tipo de ayuntamiento. Por no aburrir tampoco a los oyentes, pero la casuística es muy variada. Entonces, hay que ver qué plan requiere modificación, porque no es lo mismo modificar un plan general que modificar un plan parcial, que modificar un plan especial o un estudio de detalle, y no es lo mismo tampoco dependiendo del tipo de ayuntamiento. Hay algunos ayuntamientos que ni siquiera tienen un plan general aprobado, que están funcionando con normas subsidiarias antes de la normativa de los planes generales. Entonces, en esos casos, pues tienes que modificar las normas subsidiarias. Y otra manera de hacerlo es si es un proyecto que puedes defender, que se trate de un proyecto estratégico que tiene interés para la región o para la comunidad autónoma o incluso para el país, pues buscar la manera de promover alguna figura de ordenación territorial que normalmente en la mayoría de las comunidades autónomas suele requerir que previamente obtengas una declaración de interés regional, que recibe también distintos nombres en cada comunidad autónoma, pero que te da paso luego a poder iniciar la tramitación de un plan de ordenación territorial que se aprueba por la comunidad autónoma, pero que vincula al ayuntamiento si incluye una ordenación pormenorizada que garantiza que puedas implantar ese uso concreto. Entonces, esas serían las grandes o las dos grandes vías para solventar el problema de no tener un suelo apto para el uso directamente.
ambas requieren largos tiempos de tramitación y la figura de la ordenación territorial requiere además un apoyo de la comunidad autónoma y obviamente que ese apoyo se base en un interés regional del proyecto, pues porque va a tener un impacto socioeconómico favorable para la región o porque va a ser estratégico en cuanto al dinamismo industrial de la región, que va a generar empleo, etcétera. O sea que mi pregunta siguiente, que era, ¿qué recomendáis? Dependerá, ¿no? Del proyecto, el ayuntamiento. Siempre depende de todo, depende del proyecto, depende del ayuntamiento, depende del tipo de suelo, depende de la comunidad autónoma, hay que hacer siempre un análisis muy detallado del proyecto concreto y de cuáles son las opciones disponibles, ¿no? Antes de lanzarse por una vía o por otra, porque luego cada una puede tener sus ventajas y sus desventajas. Vale, entendido. Pues ya saltamos un poco de tema a uno de los temas más candentes en los últimos meses, que yo creo que se habla poco o se habla mucho, pero todavía se va a hablar más a medida que avance el año, y es el tema de la nueva figura que está en España de los certificados de combustibles renovables, los famosos CCRs, cómo van a convivir con las GDOs, con las pruebas de sostenibilidad. No sé si, Alex, Héctor, nos podéis hacer así un mini esquema de cómo son y, sobre todo, entender en qué casos vamos a poder vender la molécula a un cliente y la prueba de sostenibilidad a otro, o tienen que ir juntas. Aquí yo creo que vamos a dejar la pregunta abierta, ¿no? Porque estamos todo el sector pendientes de varios hitos que van a ser muy importantes en entender cómo va a funcionar el esquema y qué va a permitir y qué no y qué flexibilidad va a dar. Ahora mismo se está transponiendo y salió ya a la segunda consulta pública el proyecto de Real Decreto para impulsar la descarbonización del transporte y de los combustibles renovables y en este Real Decreto, en este proyecto de Real Decreto, que ya han salido dos versiones, pues uno de los puntos clave que se regulan es las cuestiones de trazabilidad de interconexión entre la base de datos de la Unión y la base de datos nacional, que también se va a modificar, que es la SICBIOS, que se va a modificar no solo con este proyecto de Real Decreto, sino con la orden que va a desarrollar este Real Decreto, que también ha salido a consulta pública, pero cuyo texto todavía se desconoce. Y ahí pues se va a establecer el sistema de gestión de certificados de combustibles renovables, se va a detallar cuáles son las condiciones de ese sistema para prevenir el fraude y el pago de compensaciones relativo al cumplimiento de los objetivos. Se va a definir la operativa de la propia plataforma de seguimiento, que se va a modernizar, digamos, ese SICBIOS y se va a hacer de manera que sea coherente e interconectado con la base de datos de la Unión. Entonces, todo apunta a que sí que va a haber una cierta flexibilidad y un mercado de este tipo de certificados a nivel Unión, pero más precisamente por eso, porque se están, digamos, armonizando los sistemas nacionales de certificación con la base de datos de la Unión, pero todavía nos faltan esas piezas para entender. Totalmente. Ahí a añadir, Alex, y sobre todo para efectos de los oyentes, lo que nosotros recomendaríamos ahí a nuestros clientes es que desde el punto de vista contractual flexibilizaran las redacciones y sus relaciones vis-a-vis terceros para permitir precisamente adaptar los contratos a las posibles ventas o transmisiones a diferentes terceras partes, ¿no? Entonces es importante tener eso en mente, que la regulación puede ser cambiante, todavía no está completamente definida y adaptar los contratos a la vista de esos posibles cambios o esas posibles regulaciones. Eso, Héctor, en un contrato se fija más por inclusión o por omisión, esa flexibilidad. Sí, por eso, no es un poco lo que decía. Yo ahí, o sea, idealmente lo que recomendaríamos es
efectivamente regularlo, ¿no? Regular esa flexibilidad para poder transmitir los diferentes, digamos, certificados a terceros en función de luego cómo se acaba regulando y cómo acabe el marco regulatorio, ¿no? Pero de saque, intentar negociarlo e intentar anticipar esos posibles problemas, esos potenciales escenarios que puedan darse en el futuro y que, como anticipaba o señala Alex, pues estamos yendo en esa dirección, ¿no? Entonces es mejor regularlo antes que omitirlo, porque si lo omites, pues bueno, luego tienes ese problema que tratar a futuro con una regulación contractual inexistente y con los problemas que puedes tener con tu contraparte. Sí, el Aquí, tema... Uy, perdona, Javi. dale. No, iba a decir que el tema de los contratos que en estos proyectos parece que siempre hay que rascar tanto de todas partes que al final te metes a hablar con los vecinos que tienes en la fábrica, con los que te venden la electricidad, con el que le vendes el gas y todo tiene que estar tan bien definido. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora ya que quería sacar un poco a colación el tema del CO2, ¿no? Donde la huella de... O sea, el que te vende el CO2, las decisiones que toma en cómo captura ese CO2 hacen que ese CO2 traiga una huella de carbono asociada que a posteriori te puede afectar más o menos en el precio al que tú puedes vender el combustible. Entonces, de algún modo te tienes que meter tú a cómo él opera su propia fábrica, su propio centro de captura. Es tremendamente complejo, ¿no? El cómo se regula todo esto, y yo siempre voy a lo mismo, que al final, pues por ejemplo, a este proveedor de CO2 o bien sea el que te compra el hidrógeno, o antes bromeaba con el tema del vidrio, muchas veces esta gente te puede decir, oye, que me voy a un sector más simple, o sea, en lugar de venderte a ti, le vendo a Air Liquid que meta el CO2 en la Coca-Cola, ¿sabes? Y nadie me va a preguntar por si cumple o no cumple o por qué huella de carbono trae asociada. Entonces, bueno, yo creo que el tema de los contratos es... de algún modo tendremos que ser capaces de estandarizarlos y de hacerlos más sencillos, pero es que es crítico, es que tienes que meterte a negociar tantas y tantas cláusulas que, que tienes que tener un conocimiento integral de todo, porque es que literalmente el cómo esa persona selecciona la caldera para alimentar a la tecnología de captura de carbono, por ejemplo, de una planta para producir metanol, impacta en a quién le puedes vender metanol o no, porque igual puedes transportarlo más lejos o menos. Y bueno, después de de esta introducción tan larga, ahí va mi pregunta, que es sobre todo vosotros cómo estáis viendo, ya yéndonos a la parte del CO2 para la producción de combustibles sintéticos, bueno, ese mix, ¿no? de materias primas que hay, de CO2, quiero decir, de los distintos procesos industriales, bien sea CO2 biogénico o incluso de procesos que están sujetos a ETS, pero que son de momento permitidos por la regulación europea, incluso cómo veis que esta regulación está avanzando. Me refiero sobre todo a tecnologías como, por ejemplo, lo que es la basura, que en principio se incorporará ahora al ETS también, o por ejemplo las cementeras que tienen ese CO2 intrínseco que en principio pues nos lo dejan utilizar hasta... Intrínseco me refiero a que es inherente al proceso, pues que en principio nos dejan utilizarlo hasta 2041. ¿Cómo estáis viendo vosotros en términos regulatorios y cómo va avanzando, si ha habido cambios en la consideración de estas fuentes de CO2 en este último año? Sí, bueno, aquí es verdad que las fuentes de CO2 no tienen como tal, eh, o sea, tienen obviamente un impacto, no determinan de manera binaria si el RFNBO o el combustible hipocarbónico que produces cualifica como RFNBO o como combustible hipocarbónico. Lo que tienen es un impacto directo en lo que tú decías, en la huella de carbono imputable a ese RFNBO o combustible hipocarbónico. Y eso va a determinar si pueden o no pueden cumplir con el criterio de reducción de gases de efecto invernadero del 70% y, en definitiva, sí pueden cualificar como RFNBO o como hipocarbónico.
Entonces, bueno, ambos reglamentos delegados, tanto el de RFNBOs como el de hipocarbónicos, establecen de una manera también muy similar un esquema de fuentes de CO2 que se consideran aptas para no computar en huella de carbono, de cara a poder restarlas de la fórmula en la parte de los insumos de CO2 destinado al uso actual del combustible. Es muy importante entender bien la naturaleza del CO2 que se está adquiriendo y que se está incorporando a ese proceso de síntesis del combustible que se está produciendo, y eso hacerlo de la mano de los técnicos, ¿no? Nosotros nos apoyamos ahí mucho en los técnicos para entender si hay que regular algún aspecto contractualmente en relación ya no solo con el resto de insumos que se utilizan para producir el combustible, como por ejemplo comentábamos la semana pasada con Héctor en relación con la electricidad que se compra en el marco de un PPA, sino también con otros tipos de insumos, como es el CO2, que no deja de ser al final un insumo para la producción del combustible. Y ahí pues hay una serie de fuentes distintas que tienen ligeras variaciones en el reglamento delegado de RFNBOs y en el reglamento de hipocarbónicos. En la que comentabas, Bryce, del CO2 derivado de actividades que estén sujetas al régimen del mercado de emisión de gases de efecto invernadero, pues tiene además la particularidad de que distingue el CO2 de actividades normales frente a actividades industriales de producción de energía eléctrica con respecto a las que se es más severo. Pero bueno, pues ahí el seguimiento que hacemos es seguimiento de la normativa a través de la normativa positiva que se va publicando, unido también a conversaciones continuas con los técnicos que nos van también detallando qué es lo que necesitan, qué no, qué es lo que les vuela en los modelos económicos que elaboran en cuanto a qué fuentes de CO2 les valen, tanto por precio como por impacto en las emisiones finales del combustible que producen. Yo tengo la última pregunta y quería ir un paso más allá en el tema de responsabilidad cuando un producto se comercializa como RFNBO, que es el que más nos interesa, y siempre la normativa pone que se deberá cumplir mediante técnicas, aunque muchas veces no especifica, ¿no? Cómo será ese cumplimiento. El riesgo de no cumplirlo, si hay algún fallo a la hora de su cumplimiento, ¿dónde recae? ¿En el productor, en el certificador, en el off-taker? Ya sé que habría que ver caso a caso, pero ¿quién es el responsable de que una tonelada de molécula RFNBO sea RFNBO en última instancia? Sí. Mira, ahí normalmente, efectivamente, inicialmente todos podemos tener en la cabeza que el principal, digamos, responsable de verificar y certificar que el RFNBO puede calificar como tal, pues será el productor del mismo, ¿no? Que es al final quien comercialmente y contractualmente tiene la relación principal con el off-taker de ese producto. Entonces, inicialmente eso es, digamos que será el punto de partida. Lo que pasa es que luego este es un tema que desde el punto de vista contractual se negocia mucho y con vigor, porque al final ese mismo productor de RFNBO va a intentar cubrir su posición en el caso de que haya algún fallo que no sea, digamos, directamente imputable al mismo, pues ya sea bien en el suministrador, por ejemplo, de energía, pues al productor de energía renovable, ya sea al certificador del RFNBO. Entonces va a intentar cubrir su posición de cara al off-taker desde un punto de vista contractual. Pero digamos este sería un poco el esquema. Desde luego el que probablemente no tenga y vaya a pedir todas las responsabilidades será el off-taker de dicho RFNBO. El off-taker, por supuesto, el consumidor pues se va a cubrir contractualmente contra el productor para cualquier eventualidad
en donde el RFNBO pues no pueda calificar como tal, ¿no? Con lo cual, digamos que ahí la posición del off-taker no puede ser otra que cubrirse adecuadamente y como decíamos, pues el productor luego va a intentar repercutir, en su caso, en el caso de que no sea culpa suya, cualquier responsabilidad lo intentará repercutir, ya sea en el certificador del producto o en el proveedor de cualquier insumo que haya necesitado para la producción de RFNB, o estamos pensando más a lo mejor en el productor de electricidad renovable. Entonces, efectivamente, es un tema que se regula y se negocia mucho en las relaciones contractuales de todos los operadores. Estupendo. Pues este capítulo ha sido más corto que el primero, sin duda. Yo no tengo ninguna pregunta más que añadir. No sé, Bryce, si tienes alguna otra cosa que decir. Nada desde aquí. Pues chicos, muchas gracias de nuevo por venir, Héctor, Alex. Van a seguir surgiendo dudas legales en los próximos días, en los próximos meses, así que encantados de que nos acompañéis próximamente en un nuevo episodio con Watson and Farley. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado esta segunda parte de un capítulo más con la gente de Watson, Farley & Williams. Un placer que vengan a visitarnos una vez más. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.